que tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos capítulo 13, segunda parte del versículo 16. Buenos días, iglesia. Los saludo hoy domingo 27 de diciembre del año 2020. Declaro sobre tu vida y tu familia abundante gracia de Dios para poder disfrutar continuamente sus bendiciones. Estamos muy agradecidos con el Señor por manifestarse en nuestra vida como nuestro protector, sanador y proveedor. Estemos muy atentos para recibir la palabra de hoy. Jubileo continuo. Los domingos de este diciembre, mes de Acción de Gracias, estamos meditando acerca del jubileo. Los 3 domingos anteriores hemos visto tiempo de jubileo, herencia del jubileo y hace 8 días libertades del jubileo. Les invito para que este último domingo del mes meditemos juntos con el tema jubileo continuo. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por esta nueva oportunidad. Gracias por mostrarnos tu palabra. Gracias por aclararnos, por ubicarnos en lo que debemos disfrutar y en lo que debemos proclamar para otras personas. Ayúdanos a ser fieles, Señor, proclamando tu palabra, tal como está escrita. Y ayúdanos, Señor, a aprovechar al máximo todas tus bendiciones. Guíanos, Señor. Guíanos por tu Espíritu a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a ubicarnos inicialmente en Lucas capítulo 4. Allí, por favor, en Lucas capítulo 4, consideremos los versos 17 al 22. Lucas 4, 17 al 22 dice: Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Hasta allí la lectura de esta parte de Lucas capítulo 4. Hemos dicho en los domingos anteriores, lo hemos estado recordando, que Lucas capítulo 4 nos muestra el cumplimiento del jubileo. Ese jubileo que tenemos como fundamento en Levítico capítulo 25 y como profecía en Isaías 61. Aquí en Lucas 4 es el cumplimiento. Y quiero que notemos que después que el Señor declara que se ha cumplido, dice el versículo 21, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Luego mira la anotación que hace Lucas en su evangelio ahí en el verso 22. Y todos daban buen testimonio de él, del Señor Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Quiero que miremos primero esto. La gente estaba maravillada de escuchar las palabras de gracia que salían de la boca del Señor. Así que el jubileo, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, está íntimamente relacionado con la gracia. El jubileo es proclamar la gracia de Dios. El jubileo es mostrar las bendiciones que Dios ha conquistado para nosotros y eso solamente se pueden disfrutar por gracia. Es un regalo de Dios. Pero nosotros hemos visto en los últimos años que gracia es algo más que un regalo no merecido. Hemos visto que la gracia de Dios es la vida misma de Dios en nosotros, la vida misma de Dios en un ser humano moviéndose. Es esa experiencia
de permitir que Dios viva en una persona. Esa es la gracia. Las palabras de gracia tienen que ver con eso. Tienen que ver con el mover de Dios en el interior de una persona. El mover de Dios dentro de una persona. Sin esta gracia, no era posible entonces el disfrute del jubileo. Solamente por el Señor, que dice aquí que ha cumplido, dice hoy se ha cumplido esas palabras delante de ustedes. Ese Señor Jesús que hizo posible la redención por su obra en la cruz del Calvario, hizo posible que tuviéramos nosotros libertad y Él se nos ha presentado a nosotros como nuestra herencia. Ahora Él vive en nosotros para que podamos disfrutar esa gracia. Y esa gracia es la que nos permite experimentar las bendiciones del jubileo. Así que las personas están maravilladas de las palabras de gracia que salían de la boca del Señor Jesús. Sin embargo, allí en el mismo verso 22 donde Lucas menciona esto, también la última parte dice, y decían, ¿no es este el hijo de José? Así que están maravillados de las palabras de gracia. Uy, tanto poder, tanta bendición de Dios para nosotros, no la merecemos, pero esa libertad de los cautivos, apertura de la cárcel, el año de la buena voluntad del Señor, qué maravilla esas palabras de gracia. Pero al tiempo, dice el verso 22, y decían, ¿no es este el hijo de José? Hermanos, esa situación es la misma que tú y yo experimentamos continuamente. Es una dificultad que tenemos. ¿Cuál dificultad? Enfocar el Señor Jesús como el enviado de Dios, como el Todopoderoso que nos permite disfrutar por gracia todas sus bendiciones. Y como hemos dicho, disfrutar por gracia todas sus bendiciones es permitir que Él viva en nosotros, que Él sea el que hace las cosas en nosotros y no nosotros hacerlas. No nos toca a nosotros procurar las cosas, sino disfrutar las cosas que le permitimos a Dios que haga en nosotros. Ellos están maravillados de esas palabras de gracia, pero al tiempo tienen una dificultad, porque dicen, ¿no es este el hijo de José? Pero este no es el muchachito, este no era el que le hacía los mandados, el que le ayudaba a José en la carpintería. Ay, ¿sí será posible tanta belleza? ¿Sí será posible tanta bendición? ¿Una herencia? ¿Una libertad para esa herencia? ¿Solamente por proclamar y por poner atención a esa proclamación de jubileo? ¿Solamente porque el Señor dijo que se ha cumplido? Pues me maravillan estas palabras de gracia, pero ¿sí será verdad que yo lo puedo experimentar? Tal vez sea para otros que son muy nobles, muy espirituales, pero una persona como yo, sencilla o mejor dicho, ordinaria, débil, sí podrá experimentar ese jubileo. Hay una lucha, hermanos. Hay una lucha entre lo que nosotros nos sentimos capaces de hacer y lo que le permitimos al Señor que haga en nosotros. Y de eso se trata, queridos hermanos y queridos amigos, de eso se trata el tema en esta mañana. El jubileo continuo se trata de eso. Se trata de permitir que Dios haga en nosotros la obra que Él quiere hacer. Nosotros muchas veces de buena voluntad queremos ayudar a Dios a hacer las cosas. A veces le damos unas ayuditas a Dios y lo que hacemos es entorpecer la obra de Dios, atrasar la obra de Dios, desviarnos del camino que el Señor ha trazado. Así que lo que debemos hacer es esforzarnos en la gracia de Dios, es decir, esforzarnos en no poner obstáculos, en no estorbar nosotros con nuestras buenas intenciones, con nuestras buenas obras. Pero no se trata de lo que nosotros hagamos, no se trata de nuestras obras, sino que se trata de lo que Dios hace en nosotros, de la obra de Dios en nosotros. Si queremos experimentar continuamente libertad para disfrutar esa herencia que tenemos en Cristo Jesús, entonces nos toca depender continuamente de Dios. Nos toca depender enteramente de la gracia de Dios. Dejar que Él se mueva en nosotros, dejar que Él fluya en nosotros, llenarnos cada día de Él, de la vida de Él, abundantemente, para que abundantemente esa vida
corra dentro de nosotros y haga la obra que Él desea hacer. Él ha iniciado una obra y Él la quiere terminar, pero nos puede suceder como sucedió con el pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto. Debieron durar máximo unos 2 meses, si se quiere 2 meses largos para llegar a Canaán, pero saben que duraron 40 años peregrinando en el desierto. Vueltas y vueltas, el mismo pueblo ponía estorbo, el mismo pueblo ponía demora en la obra de Dios. Así hacemos tú y yo, cuando no dependemos completamente de Dios, cuando hacemos las cosas a nuestro parecer, cuando nosotros tomamos las decisiones y no las consultamos con Dios, cuando no conocemos la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra voluntad y luego le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes. Como nos enseñó el pastor Ariel hace varios años, nosotros no debemos hacer así, no debemos orar pidiéndole a Dios que bendiga nuestras ideas, que bendiga nuestros proyectos, que bendiga nuestros planes, sino que debemos orar para conocer la voluntad de Dios, para conocer los proyectos de Dios, para conocer los planes de Dios. Y una vez nos metemos, nos encarrilamos en los planes de Dios, entonces ya tenemos la bendición de Dios asegurada. Eso es lo que debemos hacer, queridos hermanos. Conocer la voluntad de Dios y dejar que Él haga esa voluntad en nosotros. Es la única manera como podemos disfrutar de un jubileo continuo. Miremos también, por favor, aquí en Romanos capítulo 8, verso 19 al 23. Romanos capítulo 8, verso 19 al 23. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la experiencia que tenemos nosotros, esa es la experiencia y debemos entenderla. Todos tenemos esa experiencia, pero no todos la entienden. Debemos mirar lo que nos dice la palabra de Dios, para no solamente tener esa experiencia y de pronto frustrarnos, sino entenderla. Entender qué es lo que está sucediendo nos ayuda para no perder la esperanza, para no perder nuestras fuerzas, para seguir adelante, para saber que de todas maneras somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra es clara en decirnos que toda la creación está bajo una banalidad. Dice que el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Eso es lo que ha sucedido. El pecado dejó a toda la creación bajo una vanidad. Así que todo se vuelve vano, todo se vuelve como sin sentido, como vacío. Sin Dios es así. El Señor es el que le da el color a la vida, el que le da el sabor a la vida, el que le da sentido a la vida. Por eso es que nosotros debemos confiar, depender y confiar continuamente del Señor para experimentar ese jubileo. Ahora, aquí se nos habla del Espíritu Santo como primicias. Es por el Espíritu Santo que nosotros ahorita anticipadamente estamos disfrutando de unas bendiciones que vendrán en aumento, como hemos visto los domingos anteriores. En la próxima dispensación, que es la dispensación del milenio, habrá un jubileo mayor y en la eternidad vamos a tener un jubileo absoluto. Así que el jubileo va en aumento, pero ahorita lo podemos disfrutar y lo podemos disfrutar a plenitud en una dependencia total del Espíritu Santo. Porque tenemos esas primicias, tenemos ese anticipo, tenemos el anticipo de nuestra herencia, gracias al Espíritu Santo en nosotros.
Así que debemos depender de Él. Entre más dependamos del Espíritu Santo, más jubileo vamos a disfrutar. Más libertad para disfrutar nuestra herencia. Más disfrute del Señor Jesús. Más vamos a tener comunión con el Señor y vamos a tener una vida plena. Un jubileo continuo. Pero tenemos esa dependencia del Espíritu Santo ahorita y tenemos esa lucha porque aún no ha llegado la redención de nuestro cuerpo, como lo dice aquí Romanos capítulo 8. Cuando venga la redención de nuestro cuerpo, entonces vamos a quedar libres de una cantidad de achaques, y si nosotros hemos disfrutado adecuadamente la gracia en esta dispensación de gracia, entonces vamos a recibir un premio muy especial en el milenio, una plenitud. De no ser así, en esa dispensación del milenio nosotros vamos a ser disciplinados y vamos a ser procesados para que de todas maneras en cielo nuevo y tierra nueva, en la eternidad, podamos disfrutar a plenitud del Señor Jesús, de esa herencia, del jubileo. Ahorita entonces toda la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Anticipos tenemos y la misma naturaleza, la misma creación se beneficia de esos anticipos que nosotros experimentamos, que nosotros tenemos. Pero vendrá el tiempo de un disfrute pleno en su momento. Vamos al siguiente bloque de citas, hermanos. Vamos a Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73, verso 25 y 26. Dice así, Salmos 73, verso 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¡Qué hermosura! Miremos primero el verso 25, un poco más detenidamente. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? En los cielos, al Señor. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aquí en la tierra, aquí donde yo estoy, no hay un deseo de ninguna otra cosa. Note que el verso 25 nos habla a nivel de preferencia, a nivel de gusto, a nivel de deseo. No habla de necesidad, habla de deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solamente al Señor, solamente a Dios. Y aquí en la tierra no deseo nada. Fuera de las cosas de Dios no deseo absolutamente nada. Esa es una dependencia completa de Dios. Esa persona con esa manera, con ese estilo de vida, va a disfrutar un jubileo continuo, porque nada desea aquí en la tierra. Entonces tiene solamente a Dios y disfruta a Dios, y todo lo que disfruta lo disfruta en Dios. No quiere decir que no puede tener un paseo, no puede tener una familia, no puede tener amigos, no puede tener diversión. Sí, pero todo lo tiene en Dios. Y entonces tiene un disfrute completo, está asegurado su disfrute, su plenitud de vida. Esto en cuanto a deseo, el versículo 25. Ahora miremos el verso 26. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El verso 26 ya no nos habla de deseo, ya nos habla como de una situación crítica, ya nos habla como de necesidad, porque dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Hay cosas que nos afligen en el corazón, hay pérdidas, hay situaciones que nos causan gran dolor, pero también en nuestro cuerpo, achaques que tenemos. Así que mi carne y mi corazón desfallecen. Ya es una situación no de deseo, sino una situación de necesidad. Pero luego dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Note que dice, mi carne y mi corazón desfallecen, y luego no dice, mas Dios va a solucionar los problemas de mi corazón y los problemas de mi cuerpo. No, no dice así, sino que dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es decir, yo me voy a parar firme en Dios,
y esa es mi porción, lo que me corresponde, eso es lo que yo voy a disfrutar, a Dios. Así que los achaques de mi corazón y de mi cuerpo quedan en segundo plano, quedan sin importancia comparado con el disfrute que yo tengo de Dios como mi porción, comparado con Dios como la roca donde yo estoy firme. Cualquier problema sentimental, cualquier dolor en mi corazón, cualquier enfermedad queda en un segundo plano y no me tiene que perturbar. Escuche esto parece fanatismo, pero las personas que lo han experimentado se dan cuenta que es una realidad. Además, mira que está en la palabra de Dios. ¿Por qué parece fanatismo? Pues la persona tiene problemas en su corazón y tiene problemas en su cuerpo y no le va a importar. Correcto, total. No le va a importar. ¿Por qué? Porque está en otro nivel, está disfrutando de las cosas de Dios, está en otro nivel. Esa persona no tiene tiempo ni siquiera para sufrir de su corazón o sufrir en su cuerpo, porque está disfrutando, está en un disfrute pleno de las cosas de Dios, un disfrute pleno de comunión con el Señor Jesús. Esa es para la persona la roca de su corazón y la porción. Ese es su disfrute, Dios. Por eso esa persona puede poner los problemas de aflicción de su corazón y los achaques de su cuerpo aparte, en un segundo plano, para que no lo estén afligiendo. Quiero ser claro en esto. Claro que Dios es sanador, claro que Dios es consolador, pero la persona en su disfrute pleno de Dios no necesita ni siquiera que se acaben los problemas o que se acabe la enfermedad para tener un disfrute pleno de Dios. Eso es jubileo continuo. Ni siquiera los problemas del corazón, ni siquiera los achaques del cuerpo pueden detener ese jubileo. Es un jubileo continuo, es un disfrute continuo de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Miremos aquí mismo, en este bloque de citas, Eclesiastés capítulo 1, verso 1 al 3. Eclesiastés capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así, Eclesiastés 1, 1 al 3, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Así que el verso 1 ya nos identifica el autor de Eclesiastés. Eclesiastés significa predicador y precisamente está diciendo el verso 1, palabras del predicador, refiriéndose a Salomón, hijo de David, rey en Jerusalén. Recordemos que David tuvo un hijo llamado Salomón y fue el encargado de la construcción del templo. David recibió los diseños de parte de Dios de cómo debía ser edificado el templo, pero el encargado de la edificación fue Salomón. Por eso Salomón es una persona tan importante en el pueblo de Israel y también en el pueblo de Dios en general. Para la iglesia, Salomón es una persona muy importante. Hemos visto en varias ocasiones que Salomón es un tipo del Señor Jesús por la edificación del templo. Y no solamente por la edificación del templo, sino por la sabiduría. Primer libro de Reyes nos dice en el capítulo 4 que Salomón compuso 3,000 proverbios. Casi todo el libro de proverbios de Salomón. Y recuerde que proverbios nos habla de sabiduría. Salomón fue un hombre muy famoso por la sabiduría. Venían reyes de otras partes a escuchar esa sabiduría, a honrarlo por la sabiduría. También Salomón es el autor entonces de Eclesiastés y de Cantar de los Cantares. Miremos qué nos dice el versículo 2 de Eclesiastés capítulo 1. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es como aburrido de la vida Salomón, ¿cierto? Todo es vanidad, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo. Y luego dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? O sea, no trabajemos entonces. ¿Qué provecho tiene? Y a veces nos sentimos así,
trabajar y trabajar, tanto sembrar y no se recoge, tanto invertir y no hay un resultado, no hay un producto, no viene lo que yo anhelo, tanto trabajar en esta área y no vemos el resultado. Todas las cosas bajo el cielo son así, dice el predicador, dice Salomón. Salomón ha pasado por una experiencia muy tremenda después de ser un rey tan importante en Israel y tener una comunión íntima con Dios. Él se apartó de Dios. Y al apartarse de Dios, ofendió gravemente a Dios. Ofendió gravemente a Dios. Él quiso probar cosas distintas a las cosas de Dios. Eso es una tentación que tiene todo creyente. Yo pienso que todo creyente tiene esa tentación en mayor o menor grado. Pero mire lo que le pasó a él. Él va a probar otras cosas fuera de las cosas de Dios y se da cuenta que no tiene sentido, que todo es vanidad. Eclesiastés nos muestra que todo es vanidad. Todas las cosas, aun las cosas hermosas, las cosas excitantes, las cosas lindas, las cosas hermosas, las cosas puras inclusive, son vanidad si no están en Dios. Si no tenemos una relación estrecha con Dios, todo es vano. Absolutamente todo es vano. Nuestra vida es vana, lo que tenemos es vano, nuestros proyectos son vanos. Si las cosas no están en Dios, todo es vanidad. No es una conclusión que yo esté sacando, es una conclusión que sacó el rey Salomón. Y más que Salomón ahí en este lugar, que nos ha revelado que una vida sin el Señor es una vida vana. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahí está, tú darás la respuesta, tú podrás decir, no, yo sí tengo resultados, mira, está esto, eso y eso. Bueno, espera un tiempo. Ojalá no tarde mucho para que te des cuenta que todo es vanidad y puedas volver al Señor y puedas volver toda tu vida en Dios. Que todos tus proyectos, tus sueños, tu trabajo, tu esfuerzo sean en Dios, sean todo partiendo de una comunión íntima con Dios. Él escribe eso entonces cuando ya se da cuenta, cuando está lejos de Dios y se da cuenta ese desperdicio de vida y él vuelve a tener comunión con Dios. Entonces él escribe esa experiencia aquí en este libro de Eclesiastés. Miremos ahora Cantar de los Cantares. Acostumbramos a llamarle Cantares simplemente a este hermoso libro. Cantares capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Uy, es un libro muy apasionado. Es un poema supremamente apasionado. Hace poco, en una reunión muy linda, hablé un poquito de esto y dije que es un poema de un matrimonio que está muy enamorado y que es muy feliz. Y quiero decirles que aquí se trata de un rey muy importante, muy poderoso, que se enamora de una campesina, una mujer muy sencilla, muy humilde, y si se quiere ordinaria, muy distinta al rey. Pero hay un amor sincero, puro y verdadero. Y si miramos Cantar de los Cantares, que es algo que pienso que el Señor nos va a permitir pronto para la iglesia Getsemaní, nos vamos a dar cuenta que realmente nos está hablando no solamente de un matrimonio feliz entre un hombre y una mujer, sino la relación entre Cristo y la iglesia. No sé qué tanto te suene de pronto incómodo, te dirás, pero eso está muy atrevido decirlo, muy exagerado decirlo, muy forzado decirlo. No te culpo si piensas así. Por un tiempo yo también lo pensé. Pero ten paciencia, lee en oración
y te darás cuenta. ¿Sabes? Te voy a anticipar un poquito. Aquí en Cantar de los Cantares podemos ver acerca de la encarnación, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesús. En su momento lo estudiaremos, pero ahorita lo único que quiero mencionar es cómo el mismo Salomón, que se apartó de Dios y se dio cuenta que sin Dios todas las cosas son vanidad, y regresa a tener comunión con Dios, ahora nos escribe Cantar de los Cantares, ese amor puro, ese amor intenso, ese disfrute de ese amor entre ese rey y esa campesina, mostrándonos ese amor intenso, esa relación intensa que debe haber entre Cristo y la iglesia. Ese rey precioso que es Cristo y la iglesia, que si se quiere es frágil, ordinaria, con mancha, con arruga, pero Él se enamora así y la rescata y puede tener una comunión con la iglesia. Ahora, esa comunión, ese deleite, ese enamoramiento, esa comunión íntima de Cristo con la iglesia es la que permite vivir un continuo jubileo y no caer en lo que había caído Salomón, de apartarse del Señor y darse cuenta entonces que todo es vanidad. Con una comunión continua con el Señor podemos disfrutar del jubileo. De eso se trata nuestro tema, jubileo continuo. Vamos ahora, por favor, al siguiente bloque de citas. Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Son palabras de quién? Del Señor Jesús. Son promesas del Señor Jesús. ¿Y cuántos saben que el Señor Jesús cumple sus palabras? Él cumple lo que ha hecho. Cumple sus promesas. ¿Y tú estás descansando? ¿Tú estabas trabajado, cargado y fuiste al Señor y encontraste descanso? ¿O de pronto eres un creyente y estás más cansado y más cargado y más aburrido, decepcionado, de mal genio a toda hora, con temor a toda hora, frustrado a toda hora, con un vacío a toda hora? Si es así, es porque no estás disfrutando un jubileo continuo. El Señor nos llama no a que descansemos un momento, sino a que tengamos una vida descansada. Por eso la comunión con Él tiene que ser una comunión continua. Comunión continua, descanso continuo. No nos salimos del Señor. No nos alejamos del Señor para seguir disfrutando un descanso. El Señor es nuestro descanso, el Señor es nuestro reposo. El Señor Jesús es nuestro reposo, Él conquistó ese descanso para nosotros. Así que vamos a Él, al Señor Jesús, porque estamos cansados y trabajados, y Él nos hará descansar. Y tú dirás, bueno, pero yo hace varios años vine a Él y descansé, pero ahorita las cosas están muy distintas. Ahora mi vida es una vida estresante. Pues toma una pausa y ve al Señor. Ve al Señor, ve delante de Él y le dice: Señor, esta es mi situación. Es una situación de miseria, una situación de frustración, de rabia, de rencor, de frustración. No me hallo, Señor. Estoy vacío, me siento vacío. Yo creo en ti, pero esa es mi realidad. Sé sincero con Él. Él ha prometido que si nosotros vamos a Él, Él nos hará descansar. Él cumple lo que promete. Así que nosotros podemos disfrutar y debemos disfrutar un jubileo continuo, un descanso continuo. Miremos, por favor, Juan capítulo 16, verso 20. Juan capítulo 16, versículo 20. Dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes,
vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor es muy claro en lo que ha dicho. El Señor no dijo, vengan a mí que se va a acabar el llanto, se va a acabar el dolor, el lamento, no pasa nada, todo va a ser como caminar sobre pétalos, todo va a ser color de rosa, todo va a ser dulce como la miel, todo va a ser fiesta, nunca vamos a tener ningún problema. No, el Señor nunca nos prometió eso. Recordemos el Salmo 23. El Señor no dijo que nunca íbamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Él lo que dijo es, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él está con nosotros. La diferencia no la hace las cosas que nos suceden. La diferencia es cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Un rayo puede caer sobre cualquier casa. El COVID puede llegar a cualquier casa. Los problemas pueden llegar a cualquier casa. Problemas financieros pueden llegar a cualquier casa, cualquier familia. La diferencia está en cómo la persona, cómo la familia va a reaccionar a esas cosas que llegan. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor estará conmigo. La diferencia la hacemos con el Señor, con una comunión plena, con una dependencia del Señor. Esa es la diferencia. Las demás cosas no. Mire, si mañana llueve, va a llover sobre los creyentes y sobre los que no son creyentes. Pero la diferencia la hacemos nosotros con una comunión con Cristo. Pero si no tenemos esa comunión, vamos a estar sufriendo como todos los demás. Vamos a comportarnos como personas comunes y corrientes sin Cristo. La diferencia es esa. La diferencia es el Señor Jesús. La diferencia es tener esa comunión, esa dependencia del Señor. El Señor ha dicho entonces aquí en Juan 16:20, de cierto os digo, es otra manera de decir, yo les aseguro esto. ¿Qué es lo que está asegurando el Señor? Que vamos a llorar y que vamos a lamentar. Y que el mundo se alegrará. Uno ve todo el mundo, pero todo el mundo feliz y yo soy creyente y yo porque triste, y yo porque llorando, y ese mantiene riéndose. Así, el Señor dijo que así sucedería. Pero luego dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mire que no dicen, pero ustedes tienen que hacer lo posible por hacer la tristeza a un lado y enfocarse, buscar la diversión, buscar la alegría. Ay, ¿usted no ha visto la gente que se la pasa todos los días buscando algo en que entretenerse, algo en que divertirse, algo que los llene? Un hijo de Dios no debe estar en esas. Un hijo de Dios no debe estar buscando en qué me voy a alegrar, en qué me voy a entretener. Un hijo de Dios lo que debe estar buscando es una comunión con Dios para que, aunque esté triste, esa tristeza se convierta en alegría, se convierta en gozo. Es que es por la comunión con Dios, es por la comunión con el Señor Jesús que las cosas se convierten. Así es que se convierte el agua en vino. Así es que se convierte algo insípido en algo dulce, algo delicioso, algo muerto en algo vivo. La tristeza se convierte en alegría si tenemos una comunión plena con el Señor. Este gozo que habla el Señor aquí es un gozo que depende no de las circunstancias externas, sino de una persona que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo. Es el Señor que está en nosotros el que nos permite tener ese gozo. Un gozo tan poderoso que cuando estamos tristes, pero activamos o permanecemos en esa comunión con Él, entonces esa tristeza se convierte, literalmente, se convierte en gozo. No tienes que salir corriendo para una fiesta, no tienes que ir a buscar un partido de fútbol, no tienes que ir a comerte un brownie con helado, no tienes que ir a tomar Coca-Cola con una hamburguesa, no tienes que ir a buscar el pecado, no tienes que ir a buscar nada para entretenerte. Ya lo tienes adentro. No nos comportemos como personas que no tienen a Cristo. No nos comportemos como si el jubileo no significara nada. Y no nos comportemos con momentos de jubileo. El Señor ha conquistado un jubileo continuo para su pueblo.
Tú y yo debemos disfrutar continuamente ese jubileo, porque el Señor está continuamente en nosotros. Depende de nosotros tener esa comunión continua con el Señor. Y asimismo será el disfrute continuo de ese jubileo. El Señor dice entonces que la tristeza se convertirá en gozo. Yo le creo. De hecho, le he creído y lo he experimentado. Yo sé que tú también lo has experimentado. Y yo a veces dudo, o yo a veces la embarro, a veces dejo esa dependencia y voy a buscar otras cosas. Pues es un error. Y después vienen los problemas, vienen los líos. No debemos ser así. Debemos permanecer en comunión con el Señor. Y la tristeza entonces se convertirá en gozo. Miremos el versículo, aquí mismo en Juan capítulo 16, el versículo 33, el último verso de este capítulo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es clarito lo que el Señor dice. Vamos a tener aflicción, claro. Aquí nos ponemos a hacer una lista de aflicción y, por ejemplo, la aflicción de este año, hagamos una lista bien larga, nos quedaría. Pero también podemos dar testimonio de que el Señor nos ha dado esa paz y Él nos habla de estas cosas del capítulo 16 para que en Él, en el Señor Jesús, tengamos paz. Esa paz que Él ya nos dio no depende de las circunstancias externas, depende de esa comunión interna que tenemos con el Señor. Así que nada nos debe robar la paz, absolutamente nada. Miremos ahorita Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9. Dice Filipenses 4, versos 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hagamos una necesaria pausa allí. Así que, conforme a lo que vimos ahorita en Juan capítulo 16, está diciendo el apóstol Pablo aquí que sí puede ser que hayan cosas que vienen a afanarnos, a robar nuestra paz. Pero no nos dejemos robar la paz. Por nada estemos afanosos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Aguantarnos? No. ¿Qué debemos hacer? Vamos delante de Dios en oración y le decimos, Señor, me está pasando esto. Le decimos al Señor todo lo que nos está pasando. ¿Y qué sucede con eso? ¿Qué va a hacer el Señor? Dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios se encarga de guardar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y vamos a poder experimentar esa paz. ¿Y te parece mágico? ¿Te parece religioso? ¿Te parece dogmático? Lo lamento. Tienes que ir a la experiencia para que te des cuenta que es cierto. La paz de Dios es así. Ahora, me pides que te lo explique, pero es imposible porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no se puede explicar, pero la debes disfrutar, así como la propaganda de aquella gaseosa años atrás. No puedo explicarlo, pero lo puedo disfrutar. Y lo debemos disfrutar, está disponible para nosotros. Así que por nada debemos angustiarnos, por nada debemos afanarnos, por nada debemos estresarnos. Cuando sentimos que algo nos está perturbando, vamos rapidito delante de Dios en oración y le exponemos el caso, le exponemos la situación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se va a encargar de organizar, de poner en orden, en armonía nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Esa es la realidad. Ese es el jubileo. Ese es el jubileo continuo que está disponible para ti y para mí. Miremos los versículos siguientes. Verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué ocupas tus pensamientos? ¿Tu mente de qué se llena?
Pues aquí está un filtro muy importante. Filipenses capítulo 4, verso 8. Si tú tienes dudas, si debes ver una película, si debes ir a algún sitio, si debes tener cierta conversación, si debes pensar ciertas cosas, entonces utiliza el filtro de Filipenses capítulo 4, verso 8. Eso que tienes la duda, lo pasas por Filipenses 4, 8. Entonces tú dices, ¿es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Hay virtud? ¿Es digno de alabanza? Entonces sí puedo pensar en eso. De lo contrario, entonces lo he deshecho. No es para mí. Y el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mira, el apóstol Pablo nos da un kit de mantenimiento continuo en 3 pasos. Paso número 1, si ya ha llegado la angustia a nuestro corazón, entonces vamos delante de Dios. O si sentimos que algo nos va a inquietar, vamos delante de Dios y exponemos el caso. Y la paz de Dios se va a encargar de guardar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Eso está entre el verso número 6 y 7 de Filipenses 4. Luego viene el nivel 2, que es el verso 8. Se trata de nuestro pensamiento. ¿En qué ocupamos nuestro pensamiento? ¿Para qué? Para que las cosas no nos perturben y podamos seguir disfrutando ese jubileo, un jubileo continuo. Y está el nivel 3 que está en el versículo 9. Ya no es de orar, ya no es de pensar, ahora es de hacer. ¿Hacer qué? Hacer como el apóstol Pablo. Y un poquito más adelante vamos a ver exactamente cómo seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Hacer lo que Pablo hacía. ¿Qué hacía Pablo? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por lo pronto, entonces miremos ese kit. Orar para que no perdamos la paz. Número 2, pensar en las cosas como dice el versículo número 8. Y número 3, hacer las cosas como dice el versículo 9. Orar, pensar y hacer. Vamos ahorita a Hechos capítulo 7. Y en Hechos vamos a ver varios ejemplos muy especiales. Hechos capítulo 7, versos 55 al 60. Dice así Hechos 7, 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa es la muerte de Esteban, conocido como el primer mártir de la iglesia. Lo apedrearon. ¿Y qué mal estaba haciendo? No, ningún mal. Estaba predicando la palabra de Dios. Los fanáticos religiosos no toleran la prédica de la palabra de Dios. No solamente en este tiempo de Esteban, hoy día tampoco. Pero, ¿qué sucedió con Esteban? ¿Cómo estaba sufriendo el pobre Esteban? Algunos dicen, uy, no, ¿cómo sufrió? Pues tenía 2 opciones Esteban. Una, sufrir, porque que lo maten a uno a pedradas tiene que ser una muerte muy dolorosa. Pero estaba la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción se llama jubileo continuo. Esteban estaba en un jubileo continuo, ¿o no? ¿O qué dice la palabra de Dios? Que Esteban da gritos desgarradores por el dolor y como estaba ensangrentado y se le salió un ojo y eso, el dolor era insoportable. No lo veo acá. No lo veo en Hechos capítulo 7. ¿Qué es lo que sí veo?
dice en el verso 55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave. Esa es la clave para un jubileo continuo, estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué con eso? Pues ya te voy a decir nuevamente. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. En vez de ver las pedradas, vio la gloria de Dios. Y en vez de ver ese sufrimiento, ese dolor en su carne, en su cuerpo, vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban estaba en un disfrute continuo de jubileo. Estaba en otro nivel. Estaba en un nivel de gloria. Si tú y yo logramos estar en un nivel de gloria, no va a haber sufrimiento que nos quebrante. No quiere decir que el Señor nos va a quitar del sufrimiento, sino que aunque estemos en ese sufrimiento no nos va a quebrantar. Quiero decirte categóricamente, no hay nada, absolutamente nada mayor que la gloria de Dios. Donde está la gloria de Dios, lo demás pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. No te va a importar absolutamente nada si estás lleno y rodeado de la gloria de Dios. Así estaba Esteban. Tuvo tiempo, Esteban, de decir, no les tomes en cuenta este pecado. No, por favor, pudo hasta orar por sus agresores. Eso es una bendición, eso es una gloria, eso es un nivel de gloria. ¿Solamente para Esteban? ¿Porque era un superhombre Esteban? No. El verso 55 nos dice la razón. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que llenaba a Esteban para que estuviera en esa dimensión de gloria, te puede llenar a ti y me puede llenar a mí. No en un momento crítico, todos los días, porque estamos para disfrutar un jubileo continuo. Miremos otro ejemplo aquí mismo en el libro de Hechos. Vamos por favor al capítulo 13. Hechos capítulo 13, versos 50 al 52. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Bernabé aquí? Se trata de una expedición que tuvieron en Antioquía. Ellos estaban predicando la palabra de Dios. Y muchas personas creyeron y estaban maravillados de la palabra de Dios. Pero los calumniaron, se levantó una turba contra ellos y los sacaron, los expulsaron de la ciudad y les tocó ir a una ciudad de enseguida llamada Iconio. Los expulsaron de la ciudad. Y entonces ellos ¿qué dijeron? Pero ¿eso es lo que nos ganamos por estar sirviendo a Dios? ¿Que nos maltraten? ¿Que nos traten como perros? No, eso no es el colmo. Vamos a hacer valer nuestros derechos. Ay, Iglesia, nosotros debemos estar en otro nivel. ¿A qué hora nos vamos a poner a pelear? A bajarnos a nivel de simples terrenales, a pelear por derechos, cuando nosotros estamos en otro nivel, en otra dimensión. Nosotros tenemos que aprovechar esa dimensión de gloria. ¿Para qué nos vamos a poner a pelear por derechos, por una pedrada, por que nos cerraron injustamente el templo, porque clausuraron esto, aquello, porque va algo en contra? Pero es que va en contra del evangelio. Pero pues sí, pero no nos vamos a frustrar por eso. Nosotros debemos estar en otra dimensión. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Dice el versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Nuevamente aquí, llenos del Espíritu Santo. Ellos mantenían una dependencia del Espíritu Santo de tal manera que esa situación no los iba ni siquiera a hacer enojar. Dice que estaban llenos de gozo. Llenos de gozo. Qué bueno, hermanos. Aún en las peores situaciones podemos estar llenos de gozo si estamos llenos del Espíritu Santo. Eso es jubileo continuo.
Eso está disponible para ti y disponible para mí. El jubileo no es una cosa puntual que se disfruta por allá una vez en la vida, o 3 o 4. No, es un asunto para disfrutarse continuamente. Una libertad para un disfrute pleno de la comunión con el Señor Jesús. Eso está para nosotros constantemente disponible. Lo debemos aprovechar continuamente. Miremos otro ejemplo aquí en Hechos. Vamos al capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 22 al 25. Dice así. Hechos 16, 22 al 25. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Esto es, a Pablo y a Silas. ¿Qué estaban haciendo? Predicando el evangelio. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estaban completamente inmovilizados, estaban todos azotados, todos golpeados, todos maltratados. Versículo 25. Pero, mira esa palabra, pero nos dice que hay algo contrario. Venía en un ritmo las cosas, venían en un sentido, pero aquí hay que devolverse hacia otro sentido. Dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos han sido maltratados, ha sido injusto lo que han hecho con ellos, los han golpeado mucho y los tienen completamente inmovilizados. Yo me imagino el cuerpo cómo estaría sufriendo, pero entonces ellos, ¿qué decían? ¿Cuál es el testimonio de ellos? No, Pablo gritaba exigiendo sus derechos y Silas también. No, ¿qué estaban haciendo? Verso 25, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Podemos orar, podemos cantar, podemos alabar a Dios en cualquier situación. ¿Por qué? Ese es el disfrute de un jubileo continuo. Una dependencia continua del Señor nos permite, aún en las situaciones más apremiantes, más adversas, más injustas, más terribles, seguir disfrutando de ese jubileo. Ese es el poder del jubileo. Eso es lo que Cristo conquistó para ti y para mí. Eso es lo que nosotros tenemos. Esa es la herencia. Tenemos que disfrutarla a plenitud. No te conformes con otra cosa. No te conformes en buscar que se convierta tu tristeza en gozo con un entretenimiento, con algo vano. No. Nosotros estamos para otro nivel, para un nivel de gloria, para un nivel de comunión pleno con el Espíritu Santo que nos permite estar en otra dimensión, que ni siquiera los dolores en el corazón, las cosas sentimentales o las cosas físicas nos van a afectar, porque estamos en otra dimensión. Yo no te estoy hablando que es un asunto mental, no me va a doler, no me va a doler. Tú puedes decir, te están tirando piedras y dices, no me va a doler, no va a funcionar. No se trata de eso, se trata de depender continuamente del Señor. Y no se trata que cuando viene el problema, entonces ahora sí voy a depender del Señor. No. Es una dependencia continua. Como Esteban dependía continuamente del Señor y estaba lleno del Espíritu Santo continuamente, así como Pablo y Bernabé, así como Silas, ahora nos muestra el capítulo 16 juntamente con Pablo, continuamente llenos del Espíritu Santo, continuamente en dependencia del Señor, nos permite estar en otro nivel, en otra dimensión. Los achaques de otra naturaleza pasan en un segundo plano, ni siquiera nos vamos a enterar de eso porque estamos embelesados. Literalmente embelesados, engolosinados con la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos en la presencia del Señor. Plenitud de gozo. Ese es el ambiente de gloria que está disponible para nosotros cuando dependemos del Señor. Eso es lo que está para nosotros, disfrutémoslo. Tú tienes un billete de 50,000 pesos allí y lo tienes guardado libre de impuestos, libre de cualquier otro compromiso y estás viendo
una sobrebarriga bien deliciosa allí que te cuesta 20.000 pesos y te vas a aguantar el hambre teniendo ese billete allí. No, pues tú tienes mucho más que un billete de 50.000. Tú tienes las bendiciones del jubileo y no tienes por qué aguantar aflicción, frustración, rabia, rencores. Tienes al Señor. Activa esa comunión con Dios para que puedas disfrutar continuamente ese jubileo. Jubileo continuo para nosotros. Eso es lo que Cristo conquistó para ti y para mí. Para terminar, vamos a 2 Corintios capítulo 12. Dice en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Maravilloso pasaje, maravillosa experiencia. Eso no lo debemos ver nosotros como un mito, sino como algo que está disponible para nosotros, para ti y para mí, no solamente para Pablo, para ti y para mí también. Debemos entender bien de qué se trata. No pensemos que es que, pobrecito, el apóstol Pablo tenía que estar sufra y sufra por ese problema. Parece que era un problema, una enfermedad en sus ojos. Dice que él ha orado ya 3 veces. Esa oración de 3 veces es una manera de decir, es un concepto especial. Es orar plenamente por una situación. Cuando tenemos una situación particular, debemos orar 3 veces en el sentido de orar a plenitud. En alguna otra ocasión amplío mejor el asunto, pero por ahorita quiero decirles, el apóstol Pablo había presentado suficientemente eso delante de Dios y el Señor le contestó, pero no sanándolo. Ay, Pablo es uno de los que más contradice a muchos predicadores que yo he escuchado, porque dicen que siempre el Señor sana, que a todos sana, y el que no sana era porque tiene algún pecado pendiente. Pues yo quiero decirles, el apóstol Pablo está en una plena comunión con Dios y el Señor no lo sanó. El Señor le dijo otra cosa. Y alguno dirá, qué pesa, bueno, no podía ganar todo tampoco el apóstol Pablo. No, sí podía, de hecho ganó más, porque el Señor le dijo, verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Había algo mayor que la sanidad para Pablo, y es el disfrute de la gracia del Señor Jesús. Un disfrute pleno de la gracia. Pablo tenía que aprender que eso le bastaba. Tú y yo debemos aprender que nos basta. Y no es aprender que, no es resignación. Es experimentar que tengo mi enfermedad, pero tengo la gracia del Señor y realmente me basta. Estoy mejor con mi enfermedad, con mi situación de aflicción, con mi situación que delante de los ojos de los demás puede ser una situación miserable, pero disfrutando a plenitud de la gracia de Dios. Estoy mucho mejor así que en otra situación, en otra condición, de pronto a la vista de los demás más favorable, pero sin disfrutar la gracia de Dios. Así que ese aguijón, eso que lo abofeteaba a él, a Pablo, no lo va a fastidiar, porque él se podía llenar, podía estar en un disfrute pleno. Él se podía embelezar de la gloria de Dios. A él le podía bastar la gracia de Dios. Así que no es que, estoy sufriendo, pero la gracia de Dios me ayuda con ese sufrimiento. No. La gracia de Dios neutraliza el sufrimiento. Te neutraliza el sufrimiento de las pedradas, te neutraliza el sufrimiento de la enfermedad, te neutraliza
la aflicción que tienes sentimental, te neutraliza la frustración, te neutraliza la rabia, te neutraliza el rencor, te neutraliza todo. La gracia de Dios absorbe todo lo que es muerte. La gracia de Dios absorbe todo lo que es negativo, todo sufrimiento, todo dolor, toda enfermedad. La absorbe la gracia de Dios. Te llena la gracia de Dios. Te satisface la gracia de Dios. Es verdad lo que Jesús le dijo a esa mujer samaritana. Si supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es verdad que es un agua viva. Es un agua que al beber ya se quita la sed. Es verdad. Es ese fluir de la vida de Dios en tu vida. Esa es la gracia de Dios. El mover de la vida misma del Señor en tu vida. Permite que Él llene tu vida. Permite que Él tome control de todo tu ser. Que la vida del Señor Jesús resucitado corra, esa vida de resurrección, ese poder de resurrección fluye en todo tu ser. Eso es lo que le debemos permitir. Ay, suena muy bonito. ¿Y cómo hago? Busquémoslo. Es tener comunión con Él todos los días. Continua comunión con el Señor. Continua dependencia, continua búsqueda. Siempre buscar la voluntad de Dios, siempre desear, amar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, andar en su propósito. Que Él sea nuestra prioridad, buscar primeramente su reino. Esa es la manera de disfrutar, de permitir que Él corra, que Él fluya en nuestro ser. Así disfrutamos esa gracia y nos vamos a dar cuenta que realmente basta la gracia del Señor. Eso es lo que Él le dijo acá. Bástate mi gracia. Y entonces ya el apóstol dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Qué bendición! De pronto otras personas se han gloriado en que, el Señor me sanó, mira que ya tengo mucho poder económico, mira que el Señor me ha bendecido grande, es que yo sí supe buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios y por eso es que estoy tan próspero y por eso el Señor me sanó. Y tú no te puedes gloriar en una sanidad, tú no te puedes gloriar en una redención financiera, tú no te puedes gloriar porque no lo ves, pues porque no haces como el apóstol Pablo. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Gloríate en tus debilidades para que repose en ti el poder de Dios. Gloríate en las debilidades, en tus debilidades. Disfruta a plenitud la gracia de Dios. Mira, lo que necesitamos no es dinero, no es que otra persona nos ame, no es que nos cuide, no es que nos consideren, no es que nos den reconocimiento, no es que nos den posición, no es que tengamos salud. Lo que necesitamos es al Señor. Él es nuestra porción. Debemos llegar al punto que fuera de Él no deseamos nada. Sí, aceptamos la familia, aceptamos los hermanos, aceptamos los trabajos, aceptamos todas las cosas que vengan a nosotros en Dios, que resulten de una comunión con Dios, pero no estamos desmedidamente buscando, azarados, afanados, buscando un peso, buscando que nos ame, buscando satisfacción, buscando placer, buscando estar entretenidos. No, la gracia de Dios nos debe bastar. La gracia de Dios basta. Jesucristo basta. Ese es el jubileo continuo. Para terminar, miremos el último versículo de esta preciosa carta a 2 Corintios. 2 Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ese debe ser nuestro día a día, nuestro diario vivir. ¿Cómo? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Debemos estar así. Disfrutar esa gracia del Señor Jesucristo, es decir, la vida del Señor Jesús, disfrutarla en nosotros. Disfrutar de ese amor de Dios y disfrutar esa comunión continua con el Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 13, verso 14, es la clave para un jubileo continuo. Eso es para ti, eso es para mí. Oremos.
Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque es posible el jubileo continuo. Gracias porque tú has dicho, estas palabras se han cumplido delante de ustedes. Gracias porque ya se cumplió el jubileo. Ahora estamos proclamando eso que ya se cumplió. Pero también lo queremos disfrutar y disfrutarlo continuamente. Yo quiero rendir mi vida, Señor. Esta mañana rindo mi vida delante de ti, Señor. Rindo mi vida, Señor. No quiero buscar nada fuera de ti. Rindo mi vida, Señor, para ti, para tu gloria. Quiero que tú seas mi porción. Quiero que tú seas mi universo. Quiero que tú seas mi todo. Y todo lo que vaya yo a disfrutar es porque viene de ti, proviene de ti. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por las cosas que me has dado, las que me das y las que me darás. No necesito buscar absolutamente nada fuera de ti. No voy a estar angustiado, afanado por nada. Ni siquiera por mis dolores físicos. Ni siquiera por mis dolores en mi corazón. Todo está delante de ti. Mi vida está delante de ti. Lléname de ti. Lléname de tu presencia. Lléname de tu vida. Lléname de ese poder de resurrección. Lléname de tu gloria. Rodéame de tu gloria. Ayúdame a vivir en otro nivel. Para que las cosas terrenales no me dominen, para que las cosas terrenales no me frustren, no me estresen, no me fastidien. Ayúdame a tener un disfrute pleno en ti. Ese es mi deseo. Y te doy gracias porque tú lo has conquistado para mí. Pido, Señor, que nos ayudes a todos a disfrutar un jubileo continuo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.